Hola a todos y todas, bienvenidos una semana más a este canal en el que vamos a seguir desarrollando algunas de esas teorías con respecto a lo que sería el cine moderno o el cine de la modernidad, tal y como se plantean en ese último libro de Howard Finn que ya introduje la semana pasada y que precisamente por su riqueza, por su complejidad, por sus aristas, nos va a permitir abrir algunos puentes de discusión que intuyo que van a ser fructíferos. Pero antes de comenzar la lección de hoy, sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ya que Javier Ramos, que es uno de los habituales del canal, ha tenido a bien sugerirme la posibilidad de explorar los escritos teóricos de Tarkovsky, en lo que tiene, sobre todo en lo que tiene que ver con el tiempo, con respecto a lo que se considera el tiempo en la modernidad, en el cine de la modernidad, que es un tema absolutamente fascinante, que nos permitirá además pasar por Deleuze también en algún momento, y que voy a emplazar, si todo va bien, para dentro de una semana o 15 días, porque realmente cuando lo leí vi que había un temazo que me apetecía desarrollar con tiempo. Pero hasta llegar ahí, gracias Javier por tu sugerencia, voy a abrir otra puerta, un poco la que nos va a permitir llegar a ese puente, que es la de la complicada caracterización temporal, cronológica, histórica del cine de la modernidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, fíjense que generalmente cuando cogemos no tanto las buenas historias del cine, sino un poco esos manuales apresurados que a veces nos topamos, o incluso esos artefactos que a mí siempre me parecen un poco dudosos, que son los diccionarios de cine. Alguno hay muy bueno, pero en general, ¿no? Esos diccionarios de guerrilla. E incluso cuando comenzamos a estudiar la historia del cine como disciplina, nos topamos con esta idea de que la modernidad es el periodo de tiempo comprendido aproximadamente entre finales de los 50 y principios de los 80, ¿no? Y todo lo que ocurre ahí en Europa, lo más relevante, se llama cine moderno, y luego se habla de un cine moderno en Japón, o un cine moderno hasta cierto punto en Estados Unidos, o en los cines del Cono Sur, como dije la semana pasada. Bueno, bien, o sea, como definición sirve, pero es incompleta por varios motivos. El primero, porque historiográficamente ya no se sostiene. Es decir, por ejemplo, hay un libro maravilloso del que yo creo que ya he hablado en alguna ocasión, que es este libro de Castro de Paz y José Cerdán, del sainete al esperpento, donde los autores ya demuestran que había rasgos de modernidad mucho antes en España. Es decir, que el cine de Berlanga o el cine de Fernán Gómez tenía un sustrato de cine moderno y una serie de estrategias narrativas, enunciativas propias del cine moderno, ¿no? Algo más grave, creo yo, es la unificación de voces, autores, autoras, miradas, que son muy diferentes entre sí y que si se aplastan bajo el parámetro de cine moderno no nos permiten realmente entender la complejidad, primero, de las herencias, es decir, de qué ocurre antes de los años 50 en general en el mundo del arte, no solo del cine, para permitir que de pronto irrumpa eso, o sea, que se rompa claramente la hegemonía narrativa, enunciativa norteamericana, sino que luego también, por otro lado, no nos permite ver que desde finales de los 50 hasta los 80, incluso, como veremos más allá, hay muchos tipos de autores, autoras, sensibilidades, miradas, incluso con postulados que son directamente contradictorios entre sí, como vamos a ver, ¿no? Y yo creo que ahí Finn invierte 2-3 capítulos bastante valiosos proponiendo una serie de ideas que yo voy a llevarme a mi terreno, ¿no? Y que con las que voy a discutir un poco, como hice el vídeo pasado y como saben que me gusta hacer en este canal. La primera idea que plantea Finn, o por lo menos la que a mí me parece más atractiva para pensar la modernidad, es que hay dos modernidades, dos cines modernos, ¿no? Que evidentemente están interconectados, no hay parámetros, digamos, de diferencia explícita, porque son como vasos comunicantes, pero hay como dos grandes parcelas del cine de la modernidad. Una, que sería la parcela donde la modernidad tiene una naturaleza algo más formal, es decir, tiene que ver con la experimentación en montaje, tiene que ver con la deuda de las vanguardias, tiene que ver con una cierta libertad expresiva, que es lo que él llama avant-garde film, y otra que es claramente narrativa, que explora mucho más lo que serían las narrativas abiertas, los narradores no fiables, el flujo de conciencia, los finales abiertos, todo este tipo de cuestiones, personajes abstractos, etcétera, etcétera. Claro,
Es cierto que generalmente cuando hablamos de cine de la modernidad tomamos como piedra puntal una cuestión narrativa. Es decir, evidentemente está claro que, yo que sé, pues un Antonioni o incluso un Chris Marker son autores, o una Agnieszka Barda, son autores a los que podemos situar de alguna manera dentro de la esfera de la modernidad por su dimensión narrativa, es decir, por cómo pues Antonioni habla de la angustia, por cómo Agnieszka Barda incorpora ciertas cuestiones vinculadas con el feminismo, el cuerpo femenino, el tiempo, que no existían antes en esa mirada, digamos, normativa, heteronormativa norteamericana, o cómo Chris Marker incorpora las relaciones entre memoria y montaje, por poner 3 ejemplos muy rápidos, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa con esos otros directores, como por ejemplo Jonas Mekas, como por ejemplo Stan Brakhage, como por ejemplo en un registro más cercano Nathaniel Dorsky, que están pegados a la vanguardia, que no son realmente un cine narrativo? Habría mucho que discutir esto, ya sé que esta afirmación es incorrecta y resbaladiza, pero en los cuales la narratividad parece que está como más difuminada, es más opaca, y si esto de alguna manera impacta o no impacta en la etiqueta general del cine moderno. Bueno, la idea que plantea Finn es que efectivamente durante una cierta temporada se ha generado una escisión muy grande entre, por un lado, la vanguardia y por otro lado el cine de la modernidad, tomando como elementos narrativos. Ahora bien, ¿de dónde viene esa división? Esa división viene, en primer lugar, de los antecedentes mismos de la modernidad. Y aquí vamos a hablar un poquito de historia del arte y de literatura, ¿no? Y de pintura. Hay como 2 grandes fuentes estéticas, aventuras estéticas, si quieren utilizar este término, a finales del 19 y principios del 20, que configuran y reencajan de alguna manera lo que va a ser el cine moderno. Es decir, no se puede entender a un Antonioni o a un Marker si no se entiende la voz de Virginia Woolf en Miss Dalloway, o el Ulises de Joyce, o la cuestión temporal de Alain Resnais, si no se entiende Las señoritas d'Avignon o el cubismo. Es decir, aquí Finn tiene otra hipótesis, pero a mi juicio, para entender bien la modernidad hay que entender una serie de quiebras sobre la seguridad en el decir, la seguridad en el hablar, la seguridad en el levantar relatos, ya sean pictóricos, ya sean literarios, teatrales, incluso poéticos, en el corazón mismo del siglo XX, ¿no? Del proyecto de las vanguardias y de las quiebras en el aparataje estético de inicios del siglo XX. Por hablar concretamente, antes citaba a Virginia Woolf, que es una de mis autoras de cabecera, y es una de las autoras que a mí más me fascinan y a la que sigo leyendo con absoluta voracidad porque siempre aprendo cosas suyas. Virginia Woolf, por ejemplo, tiene un texto muy breve, que es una mini teoría cinematográfica, On Cinema, donde ella, con una gran inteligencia y con una precisión absolutamente asombrosa, se manifiesta en contra de las posibilidades del cine como traductor de novelas. Fíjense, ella es grandísima escritora, ¿no? Y dice, el cine no es una máquina de traducir novelas, el cine no va a fracasar si sigue el camino de la traducción explícita de novelas, y si no sale en busca de... Ella habla el fragor del viento entre las plumas, el día a día en las ciudades, los pensamientos de la masa, ¿no? Es como la vida de esos ciudadanos que surgen en las grandes ciudades, que vagan y tal. Claro, de alguna manera, yo no sé si cuando ella escribe esto es consciente de que está conectando las posibilidades mismas del cinematógrafo con su escritura. Estoy pensando, por ejemplo, en Miss Dalloway, ¿no? En ese arranque descomunal de Miss Dalloway, con esos saltos de punto de vista, ese colapso entre el espacio, el tiempo y la apertura de las subjetividades, donde a partir del flujo de conciencia pasamos de un personaje a otro, escuchamos, sentimos, experimentamos un ritmo vital absolutamente asombroso, y que para ella de alguna manera está situado en la promesa de lo que podría ser el cinematógrafo. Este texto es valiosísimo, ¿no? Porque aquí Virginia Woolf, fíjense, está adelantándose 30 años prácticamente a Bazin, algo menos, ¿no? Pero está
ya advirtiendo de lo que va a ser el fracaso de ese cine encorsetado, basado en la literatura, que desde luego más adelante, en la literatura quiero decir convencional, clásica, arreglada, que más adelante desde luego denunciará a Truffaut en el famoso artículo sobre el cine de calidad francés, pero que también está, si nos vamos al cine mudo, ¿no? En la lucha constante que hay entre esa primera voz vanguardista del cubismo, del surrealismo, de Man Ray, de Buñuel, de Entreact, ¿no? Todas estas películas que de alguna manera están experimentando lo más profundo del cine para saltar al inconsciente, que esto es algo que Virginia Woolf escribe literalmente en su texto, ¿no? La capacidad del cine para explorar aquellas partes de la psique de los personajes, de la experiencia subjetiva de los personajes que permanecía oculta, y que es asombroso como, desde luego, Hollywood no reprime, porque no es cierto que Hollywood lo reprima, sino que lo domestica encajándolo en una serie de patrones narrativos razonablemente comprensibles por el gran público. Y es que, en efecto, hay muchas modernidades, por lo menos 3. Aquí voy a tomar como base la digamos, topografía inicial que plantea Mark Cousins en su célebre Historia del cine. Una obra que sin duda merecería la pena alguna vez explorar también en este canal. Cousins tiene algunas cosas razonablemente interesantes. Creo que es un señor que divulga razonablemente bien, pero sobre todo a mí me interesa la manera en la que abre la modernidad a 3 posibles etapas, ¿no? Vamos a empezar por aquí. Él habla, en primer lugar, de una posible modernidad primitiva, que sería aquella que surge en Europa, concretamente en el surgimiento del neorrealismo, conectada entre un cierto Hollywood que existía previamente, obviamente Orson Welles, estamos en el centro de la teoría basiniana, podríamos meter también a William Wyler sin ningún problema, y que de alguna manera desemboca en Europa como una búsqueda exacta de la realidad. Esto de exacta es discutible, ¿no? Pero digamos que en esta premodernidad, o en esta primera modernidad, o modernidad primitiva, como la quieran llamar, la cámara cinematográfica es una herramienta que surge para enfrentarse directamente a la realidad y captarla. Esto es algo que hablamos la semana pasada. Esa búsqueda de la realidad, de la captación de la realidad, es profundamente intensa en lo que toca a estos autores. Primero porque tiene una serie de aparatajes técnicos detrás que se van desarrollando durante los primeros años, sobre todo gracias a ciertos avances tecnológicos de los grandes estudios, y que permiten, lógicamente, la profundidad de campo, en el caso de Orson Welles, también de Wyler, por supuesto, y por otro lado, la duración, la cuestión de la duración y de los planos de gran extensión de Hitchcock. Cuidado, porque aquí hay un detalle interesante. Cuanto antes señalaba que Hollywood de alguna manera sí que había estado pendiente de lo que había ocurrido en las vanguardias, y que no se puede hablar de un corte tan brusco, y esto está en Bazin evidentemente y está también en Cousins, estaba pensando lógicamente en los llamados $1 Freuds, en los trabajos que Hitchcock realizó con Dalí, todo el tema de las relaciones entre lo que podríamos llamar películas psicoanalíticas, el género gótico femenino y todo esto que ha trabajado mucho mejor que yo Eva Parrondo, y de lo que podría desde luego hablar mucho mejor que yo. Pero mi intuición solamente en lo que toca a la lección de hoy es que esa naturaleza de la cámara para captar lo inconsciente, lo inexplicable, de lo cual Virginia Woolf era absolutamente consciente, ya está presente primero en los grandes estudios y después, desde luego, cuando superemos de alguna manera la herencia del neorrealismo. Pero vamos a ir un poco más despacio, si les parecen, porque aquí, a poco que estén pensando conmigo, se van a dar cuenta de que nos ha salido una paradoja prácticamente imposible de soslayar. Y es que, por un lado, el proyecto de la modernidad, cuando leemos a Bazin, y cuando vemos las películas pues de Rossellini o de Sica o de los pocos neorrealistas, porque hay mucho menos cine neorrealista del que se suele decir y se suele citar, pero esto sería otro debate. Cuando leemos, ya digo, a Bazin y a sus teorías o a Krakauer, sus teorías sobre el realismo, la materialidad del mundo y la capacidad de la cámara para subsumir la vida en tiempo fílmico,
que esto luego a ver si nos da tiempo a hablar y si no en otro momento, no nos damos cuenta de que en paralelo se está hablando exactamente también de lo contrario, es decir, de la capacidad del cine para irrealizar mediante el trucaje, mediante el montaje, mediante los efectos especiales, para, entre comillas, deformar, poner en crisis la cuestión misma de realidad. Es decir, cuando Dalí y Hitchcock trabajan, están realizando una irrealización del mundo por la vía del planteamiento inconsciente artístico, ¿no? Por ese preguntarse cómo es rodar los sueños, rodar la terapia, rodar el inconsciente, al final, que es la gran pregunta del $1.000.000, ¿no? En este contexto, cómo se rueda el inconsciente. Pero por otro lado, cuando Hitchcock desarrolla tecnologías, como por ejemplo en La Soga, para conseguir extender al máximo el plano secuencia, para pensar la iluminación, cómo se modifica en plató para que de alguna manera sea compatible con la duración interna de plano, los movimientos de los personajes, el célebre cambio de bobina cuando la cámara se pega a un personaje. Está trabajando en la dirección exactamente contraria, es decir, cómo conseguir que el cine esté más pegado a la realidad o sea más veraz. Creo que se dan cuenta de la aporía que nos acaba de salir aquí en medio, ¿no? Me dan la tentación casi de ponerme derridiano. Tenemos aquí una aporía sobre la capacidad del cine para captar la realidad que va a atravesar toda la modernidad, de punta a punta, y desde luego hoy la vamos a ver, quiero decir, hoy en el cine contemporáneo está absolutamente explotando por todos los lados, ¿no? Y sin esa aporía, sin esa capacidad para reflejar el mundo y al mismo tiempo para deformarlo, no se entiende, por ejemplo, el cine de Lars von Trier, no se entiende, por ejemplo, el cine de Apichatpong, o sea, no se entienden muchos cines contemporáneos de máximo interés. Entonces, en esta premodernidad, o digamos, o primera modernidad, la de los neorrealistas, la de Wyler, la de Wells, lo que hay es esta especie como de intento de acceder, como decía la semana pasada, a esa realidad, ya sea mediante el planteamiento materialista, Krakauer, mediante el planteamiento ontológico, Bazin, pero de eso va la peli, ¿no? ¿Y eso cómo lo vemos? Pues lo vemos evidentemente, lo pueden encontrar ya escrito en miles de lados, con el uso de actores no profesionales con otros sí profesionales, el salto a la calle, el salto a la ciudad, el salto al rodaje en exteriores, las tecnologías de grabación ágiles que permiten más movimientos de cámara, una dirección de arte mucho más desgarradora, una madurez en los temas, por qué no decirlo, pero ahora abrimos este melón, que aquí empezamos a topar otro problema, una cierta madurez en los temas que de alguna manera supera o pone en crisis las ideas de Hollywood, esto es evidente. Pero aquí llega la cuestión. ¿Cuál es el planteamiento previo, la herencia de este salto? Sigue siendo la novela, y más concretamente la novela del siglo XIX, la de tradición realista. Esto es importante tenerlo en cuenta, sigue siendo el teatro de Ibsen, sigue siendo Chekhov, sigue siendo el naturalismo, sigue siendo esta idea de que hay una relación estética entre la realidad y el mundo que es puramente del 19, básicamente, es puramente del 19. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a abandonar ese primer neorrealismo, esa primera modernidad previa, primitiva, y llegamos ya a la lógica moderna, digamos, con mayúscula? Llegamos a un Antonioni, llegamos a un Bergman, llegamos a un Agnès Varda, llegamos a una Chantal Akerman. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Bueno, pues claro, aquí tenemos que detenernos, porque lo que pasa es que lo que entra en juego es una superación de todas las estructuras narrativas de Hollywood, de la novela del 19, del melodrama, para empezar a incorporar las verdaderas novedades de la novela del siglo XX. Es decir, ahí en el momento en el que se rompe y empieza a aparecer otra manera de hacer cine, y una escritura que ya no tiene una herencia hollywoodiense, que es puramente moderna, ahí hacia dónde vamos. Vamos hacia Ulises, vamos hacia Miss Dalloway, vamos hacia El corazón de las tinieblas de Conrad, vamos hacia otra vuelta de tuerca de Henry James, la quiebra de narradores, ¿no? La idea de que ya no hay un narrador omnisciente que se conecta con la cámara, como ocurría en el cine clásico de Hollywood, sino que directamente se genera una disyunción, una duda, una quiebra entre esa supuesta mirada, que es la de la cámara, pero que ya no corresponde exactamente
ni a la subjetividad de los personajes, que muchas veces se nos muestran poco menos que incomprensibles, poco menos que evanescentes, son personajes que no entendemos, ¿no? Mónica Vitti en El desierto rojo, por poner un ejemplo, o los protagonistas de Blow Up, por poner otro ejemplo, ¿no? Son personajes que no podemos llegar a entender, que se nos escapan, que sabemos que viven en la duración, entendido como ese tiempo de plano, del cual, si todo va bien, hablaremos en la semana que viene o dentro de 15 días, pero que la cámara ya no está pendiente de sus subjetividades, y ojo, porque la cámara tampoco es ya la mirada de ese narrador omnisciente que estaba seguro de su saber, que tenía una focalización previa y que era propia del cine clásico de Hollywood, principalmente. Claro, aquí fíjense, es que claro, la idea es muy bonita, ¿no? Primero, irrumpen una serie de ideas que vienen derivadas directamente de la búsqueda de realidad, de la quiebra de un modelo anterior. Después entra en tromba la idea de una narrativa heredada de la literatura de principios del siglo XX, y después esto se conecta evidentemente con la pregunta misma de las vanguardias, que es cómo hacer una imagen pura, autónoma, más allá de lo que serían los marcos de pensamiento convencionales, los marcos de la ilustración, los marcos de la razón, y responder al mundo puro, ¿no? Y ahí, en esa brecha, o sea, justamente mientras la modernidad con mayúsculas, la de Antonioni, la de Berman, la de Fellini hasta cierto punto, se queda pegada a la novela, con la herencia de la novela, hay un segundo movimiento, que este sí es el de Brakhage, es el de la Vanguard Film, ¿no? El de Brakhage, el de Mekas, que sin renunciar al contacto con lo material, sin renunciar al contacto con la pregunta por lo específico del cine, se vinculan explícitamente a el arte pictórico de vanguardia, y que es curioso porque al hacerlo van a generar un hermosísimo salto que toca con las posibilidades propias del cine. Es decir, van a abrir una ruptura que yo creo que todavía muchos, y yo me incluyo el primero, no somos capaces de valorarla en su justa medida, y sin la cual no se entiende lo que ocurre hoy, repito, sin la cual no se entiende, por ejemplo, el cine contemplativo de Saint-Milian. Es imposible entender el cine de Saint-Milian, del que me gustaría hablar en algún momento porque me tiene absolutamente enamorado, que estoy revisándolo ahora, y no se entiende este cine si no se entiende esa apuesta por la imagen pura de la Vanguard Film de los años, pues esos 60, 70, incluso 80, ¿no? Y todas sus derivadas. Cuando hablamos de cine moderno, para recuperar un poco el hilo, hablamos de esta primera etapa premoderna, hablamos de una etapa de modernidad con mayúsculas, y Mark Cousins genera una tercera modernidad, una modernidad que es lo que él llama la modernidad política, ¿no? Que podríamos llamar una modernidad crepuscular, una modernidad donde la subjetividad de los autores, la subjetividad de un Antonioni, la subjetividad de un Berman se desvanecen a partir sobre todo de los sueños del 68, ¿no? Se desvanecen en búsqueda de lo común, de la pregunta por lo político, de la pregunta por la revolución y de todo lo que ocurre, digamos, en Europa a partir del Mayo francés. Esta idea es interesante y de hecho merece la pena pensarla con cierto detenimiento. Claro, cuando hablamos de esta tercera modernidad, esta modernidad política, ¿no? Estamos hablando de una traición específica a lo que sería el propio proyecto de Bazin y al propio proyecto de Krakauer, de los que hablábamos la semana pasada, ¿no? No tanto al de Benjamin, aunque ahí también habría mucho que discutir. Fíjense, voy a intentar explicar esto. Las huellas de escritura de esa primera modernidad, y luego lógicamente las que aparecen en la segunda, son el plano secuencia y son el tiempo y la duración, entre otras muchas cosas, la relación entre tiempo y duración, ¿no? Claro, cuando de pronto uno llega a las tremendas piezas del Godard dialéctico, del Godard post-68, es fácil ver cómo se genera una tensión con esta misma idea. En el Godard del grupo Giga Bertov, lo que desvela
entre otras muchas cosas, es el montaje. Es un uso del montaje que es brechtiano, es decir, que ya no busca en absoluto el contacto con la realidad, sino todo lo contrario. Busca el extrañamiento, busca la confrontación, busca el proceso reflexivo político de cada ciudadano y ciudadana para tomar contacto con aquellos, digamos, problemas y mecanismos de aislamiento y fetichismo de la mercancía y todos estos lugares, ¿no?, digamos, de la teoría marxista y después, posteriormente, claro, evidentemente, maoísta, pues 68, Telquel y toda esta esfera, ¿no? Eso es lo que está haciendo el montaje en Godard. Pero Godard, al mismo tiempo, está respetando también esa cuestión visual de la primera modernidad, por ejemplo, cuando en una película tan extraordinaria como Sympathy for the Devil está utilizando el plano secuencia para hacernos reflexionar sobre cómo funcionan los mecanismos de producción, en este caso musical, ¿no? O en British Sounds, la cuestión de cómo se muestran las cadenas de montaje, etcétera, etcétera. Luego, esa tercera fase es brechtiana, es claramente política. Pensemos, por ejemplo, en un Angelopoulos, ¿no? Angelopoulos es impensable sin la potencia heredada del plano secuencia de las teorías basinianas. Es impensable sin la cuestión misma del tiempo y de la duración, pero cuando, por ejemplo, Angelopoulos en El viaje de los comediantes tuerce la dimensión temporal y hace que varios planos coincidan en el mismo plano secuencia, varios momentos de la historia coincidan en el mismo plano secuencia, o en La mirada de Ulises, que también lo hace, en realidad él ya no está en esa lógica de Bazin, incluso de Virginia Woolf, de decir el cine puede desvelar la realidad, puede mostrar por ejemplo, el gesto de lo cotidiano, es decir, en lo neorrealismo, el plano sostenido se utiliza para mostrar el gesto de lo cotidiano, el vagabundeo, el andar, la pobreza, el tiempo muerto, ¿no? De pronto, ¡pam!, cuando Angelopoulos utiliza y quiebra el plano secuencia de manera absolutamente excepcional, él ya no está tan interesado con la mostración de la realidad, sino con una lucha dialéctica con esa idea anterior para mostrar cómo la revolución, de alguna manera, como el problema político, la crisis política, va generando una serie de reminiscencias, de ecos, que es todo el viaje de los comediantes, obviamente, cómo los distintos planos temporales van dialogando entre sí para generar una serie de ideas políticas. El viaje de los comediantes es una película extraordinariamente distanciada desde su estructura hasta los famosos planos del teatro, la propia idea de que sea una troupe, ¿no?, la que protagoniza la película, de tal manera que fíjense como a esa especie de cronología que veíamos de primero la literatura, después la pintura, finalmente desembocamos en el teatro, mejor dicho, primero la novela, después la pintura y finalmente el teatro. El teatro es el gran aliado, sobre todo el teatro de vanguardia, sobre todo Brecht, sobre todo hasta cierto punto Beckett por lo que toca al absurdo, aunque aquí habría mucho más que discutir. El teatro de vanguardia, el teatro brechtiano, ya digo, es el que realmente da sus herramientas, presta sus herramientas al cine político de la modernidad, al cine post-68. ¿Cuál es el problema? Aquí vamos a hilar fino. El problema es que una gran parte de este cine, y esto es algo que alguna vez he discutido y no, yo mismo no tengo muy claro, y por eso lo dejo aquí abierto al debate, por si ustedes quieren participar en esta cuestión, una gran parte de este cine que surge post-68 va quedando atrapado en una cuestión de nostalgia, porque la apertura del mundo ya no es la apertura ni anterior al 68 ni en el momento en el que se enuncian las proclamas maoístas. El mundo ya no está en contra de Foucault, para decirlo claramente. El mundo se está preparando para la caída del telón de acero y lógicamente para esa melancolía que va a ser el ADN de los herederos de toda esta modernidad política. Estoy pensando, por supuesto, en Jan Eustache y en La mamá y la puta, y estoy pensando un poco después en Oliver Assayas, y estoy pensando un poco después en Arnaud Desplechin y en fin, otros nombres que habría que poner encima de la mesa. Pero antes de llegar a ellos, claro, el cine de Angelopoulos es un cine que ya es consciente, por ejemplo, de esta derrota política, sobre todo a partir del viaje de los comediantes, y que se rebela fuertemente contra ella. Es un cine muy constructivo, es un cine que de alguna manera consigue no perder la esperanza. Probablemente con Godard ocurra algo parecido, pero ya digo que yo nunca, lo dije en su momento y lo repito, nunca he sabido leer correctamente ciertas películas de Godard de los 80,
y puede incluso que de principios de los 90, pero sí que es verdad que lo que acaba, por ir un poco al grano, lo que acaba con esta especie de modernidad política, o al menos la reubica, es la imposibilidad de seguir creyendo en esa suerte de utopía mayor que anunciaban algunos trabajos del Dziga Vertov, o que anunciaba algo del cine militante de los 60, y que, bueno, pues evidentemente se va cayendo, y esto creo que es interesante. Primero, porque cada vez le cuesta más encontrar un público, porque los mecanismos del capital son cada vez más salvajes y por lo tanto restringen una serie de propuestas cinematográficas que no van a dar rendimiento económico, como sí lo va a dar el cine de nuevo Hollywood, o como sí que lo va a dar el cine posmoderno de principios de los 80, pero porque también hay algo al final en su ADN que queda, pues eso ya digo, esclerotizado, y de alguna manera resentido, incapaz de trabajar en relación con un mundo que creía en una serie de utopías que en los años 80, hablando en plata, ya no se pueden creer, no se pueden mantener, ¿no? Y esta idea nos permite también explicar por qué los grandes enemigos de la tercera modernidad, sobre todo Antonioni y Bergman, ahora hablo de esto, van a hacer una serie de películas extraordinarias más allá de su escritura de los años 60 y 70. Quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar esto, porque si no, no se entienden ciertas cosas. Si la segunda modernidad, la modernidad con mayúscula, es la modernidad de los autores, es decir, es una modernidad de la subjetividad, es una modernidad que permite que existan películas como Persona, o que permite que existan películas como La Aventura, ¿no? Cuando llega el momento de la modernidad política, de la tercera modernidad o modernidad política, claro, surgen toda una generación de críticos, estoy pensando en Guido Aristarco, en Italia, por ejemplo, que cargan directamente contra Bergman, contra Antonioni, contra el último Dreyer, cargan contra Gertrude, por ejemplo, diciendo que eso son películas ensimismadas de gente burguesa, con traumas burgueses, que se aburre en su casa, que tiene problemas matrimoniales y que no interesan nada para esa gran aurora revolucionaria que se supone que iba a surgir en Europa de un momento a otro. Claro, en España hay algo parecido también, con las políticas de García Escudero, se da algo parecido también, habría que pensarlo en paralelo. Pero en cualquier caso, García Escudero y Pilar Miró también, ojo con las políticas de Pilar Miró un poquito después, porque en España aquí sí que vamos con un poquito de retraso. Digo esto porque, claro, cuando uno va a películas de los 80 y de los 90, de Antonioni, de Bergman, de los grandes, de Fellini incluso, ¿no? Del último Fellini, de los grandes de la primera modernidad, y cuando uno repasa muchas de las cosas que se escribieron sobre la modernidad en su momento, de pronto descubren que estos señores estaban como apartados, ¿no? del canon del cine moderno. De hecho, en algún sitio se les llega a denominar cineastas barrocos, cineastas que no siguen esa línea purísima que les hubiera gustado a ciertos autores que hubiera entre El ladrón de bicicletas y el Godard maoísta, ¿no? Claro, Truffaut, evidentemente, a Truffaut es una voz a la que se le hubiera querido expulsar, y de hecho se le intentó expulsar de las historias del cine moderno más allá de los 400 golpes. Eso es un error. Si utilizamos una cronología abierta y permitimos que seguir esta trayectoria, podemos ver cómo al final la modernidad en sí misma también es una contradicción. Y no se nos caen los anillos, y no pasa nada, porque la historia, y mucho menos la historia del cine, ya no necesita de esa linealidad, de esa tautología, de esa clasificación axiomática abierta. No, es el momento de abrir también la idea de que la modernidad es contradictoria. Y hay una modernidad conservadora y una modernidad progresista. Y hay una modernidad que bebe de la novela del 19 y el 20, y una modernidad que bebe del Brecht y de las técnicas de distanciamiento. Si no se tiene en cuenta esa característica contradictoria de la modernidad, no se puede pensar todo lo que va a ocurrir después, es decir, lo que queda ahora de la modernidad, que es al fin y al cabo de lo que me gustaría hablar en estos pequeños vídeos. Pero para hablar ahí, para entender la obra de autores y autoras como, pues eso, decía antes, como José Aussien, como Saint-Milian, como Lucrecia Martel, si no entendemos la propia dimensión contradictoria de todo lo que ocurre antes, es muy difícil llegar al núcleo de estas películas. Bueno,
vamos a ver si nos sale. La semana que viene o dentro de 15 días, según vaya yo con mi tiempo y mis agendas, intentaré responder a esta cuestión de Tarkovsky. Tarkovsky, por cierto, que es un autor que he dejado voluntariamente fuera, que formaría parte de la gran modernidad y que molesta mucho, sigue molestando mucho por su mirada claramente espiritual, por su apuesta espiritual y por lo tanto vinculada con André Bazin, pero bueno, ya hablaremos de esto, no quiero adelantar cosas. Si todo va bien, hablaremos, como decía, de las relaciones entre el tiempo en Tarkovsky y el tiempo en la escritura moderna y quizá en Deleuze. Hasta entonces, como siempre, les agradezco su paciencia y el que sigan acompañándome en este pequeño viaje por la historiografía de la modernidad. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, si hay algo que no ha quedado claro, que imagino que será mucho, como siempre, siéntanse libres de comunicarlo en los comentarios y de verdad muchas gracias por aguantar una semana más aquí al pie del cañón.